pero muchísimos temas para hablar. Argentina, que no lo entenderías. Argentina, Córdoba, República Argentina, todo el tiempo muchas novedades. Ahí vamos a charlar con un grupo de amigos, Juanpa Velázquez, Lucas Heredia, Rogelio López y Yemel. La verdad que un lujo este panel con Dieguito Zampini de técnica. Vamos a hablar de, bueno, todos estos hechos que han sucedido estos días, 24M, 24 de marzo, que se conmemoró el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, para, bueno, para hablar con una gran persona que tiene mucho conocimiento, que es el Rogelio López Guillemén. También vamos a hablar sobre lo que pasó en Brasil con esta abogada santiagueña que todavía está allá en Brasil. Nos acabamos de enterar que todavía siguen veremos. La Fiscalía de Brasil pedía 15 años por racismo, por hacer un gesto de chimpancé a uno de los mozos que aparentemente también se estaba agarrando las partes íntimas. Y después, al último, hablar sobre lo que está pasando en boca de todos los medios. De momento no es sobrado, es decir, que podemos decir que hay cierto periodismo de investigación o independiente, entre comillas, sobre lo que está pasando con el vocero presidencial, ¿no? Que está en el foco por distintos viajes en avión, sobre todo, tanto en el tango, en el avión presidencial, como en viajes privados en aviones particulares de proveedores del Estado. Así que bueno, Roger, si te parece, arrancamos para que sea bien contundente con el tema del 24M. Se conmemora 50 años del último y más sangriento golpe de Estado, en 1976, pero por ahí lo que nos resuena a todos, porque realmente cuando hablamos de que es una verdad incompleta, lo dice el gobierno, que hay que saber toda la verdad, a veces la verdad completa, justamente incómoda, pero es fundamental para que como sociedad podamos reconciliarnos y seguir adelante. Realmente comenzó en 1976, todo esto, o sea, hace 50 años comienza, digamos, el terrorismo y la violencia en Argentina, Roger. Hola, ¿cómo andan chicos? Bueno, el tema es Buenas. amplio, es muy largo, no nos vamos a poner a hablar demasiado de esto. Después me hago autobombo y ponemos en los comentarios abajo el vínculo del video para que puedan ver entero un video explicando bien. No, el tema empieza prácticamente con la Revolución Cubana y de ahí en adelante comienza. Eso se extiende a toda Latinoamérica. Me parece que el tema por ahí está un poco trillado en cuanto a los debates, porque siempre todos los años pasa lo mismo, que si era un demonio, que si eran los demonios, que la 30.000 desaparecidos, que todo ese tema que siempre se vuelve a hablar, eh, que gran parte de eso es mito, no es realidad, que por supuesto fue una guerra y una guerra muy sangrienta con gente que cometió errores y desmanes de ambos bandos. Institucionalmente la guerrilla es un desmán porque va en contra de los órdenes, mientras que el gobierno, el Estado, a través de los militares, como institución, no son un desmán, pero sí se cometieron desmanes de parte de ciertos individuos. Otro punto que en general no se tiene en cuenta es la participación o la importancia del peronismo en esto, porque el peronismo con el gobierno de Isabel Martínez de Perón fue quien dio la primera orden de aniquilar a la subversión. Entonces es un tema muy amplio, me parece que la población cada vez está menos interesada en el tema, cada vez se utiliza más de un solo lado, me puse a repasar los videos de los noticieros que entrevistaban a la gente y lo único que se escuchaba era, abajo Milei, fueron 30.000 y son unos genocidas los de ahora. Entonces, está absolutamente cooptado, no por gente que verdaderamente no quiere un golpe, sino que todavía mantiene un espíritu revanchista, digamos. Me parece que ese es el núcleo central. Bien, No bien, sé cómo Sí, lo vieron ustedes. Luquita. yo coincido fuertemente en que ya hay cada vez menos interés, más que nada porque sabes lo que viene, sabes que de un lado vas a decir, bueno, Milei facho, Macri facho, abajo Milei quiere un golpe contra, y esos mismos dicen, bueno, que la única parte culpable fueron los militares que llegaron en una nave espacial en el 76. Los mismos peronistas, los mismos radicales no hacen un mea culpa de haber sido parte de eso. Si pedís memoria completa sos un facho, si no sos un zurdo. La verdad que es un tema que
está mal decir que cansó porque hay que recordarlo, pero bueno, el ver la marcha y quemaron un muñeco de Milei, le puse una esvástica y una estrella de David, todas las contradicciones juntas. Y como reflexión yo diría que preferiría que conmemoremos la vuelta a la democracia y no el inicio del golpe, que inclusive fue una continuación, ¿no? La AAA es anterior, los desaparecidos empezaron antes, los atentados de los terroristas de izquierda empezaron antes, entonces sería mucho más sano festejar la asunción del nuevo presidente democrático y festejar los 50 años de eso, y no 50 años de que, bueno, que salió Isabel y entró la Junta Militar. Totalmente, Luquita. La democracia republicana comienza en 1983 y el otro día, bueno, lo escuchaba hace un ratito Prudencio, de Prudencio Bustos Argañaras. eh, Supuestamente hace 43 años aproximadamente tenemos democracia republicana. Sin embargo, menciona como puntos paradigmáticos 1989, Alfonsín tiene que entregar antes el poder. Y por el otro lado, 2001, no fue un golpe cívico-militar. Bueno, con esto no quiero ahondar, es un tema muy extenso, pero sí quiero spoilerarte un poquito, Roger, discúlpame, te tengo que spoiler a tu video, que a propósito, síganlo en YouTube, Rogelio López Guillemen, ahí está bien explicado todo esto, este proceso. Yo me quedé impactado cuando vi el video tuyo, Roger, porque básicamente todo esto se gesta en gobiernos democráticos y republicanos. O sea, en 1971 hay un gobierno golpista de la ANUCI que crea una Cámara Federal Penal, CAFEP, para dar, digamos, hacer digamos, juicios con garantía a los terroristas, que en aquel momento ya había muchísimos altos terroristas, secuestros, asesinatos, hasta niños, 29 niños habían matado o se fueron matando ciudadanos, estamos hablando de otras personas, otras facciones, simplemente ciudadanos o empresarios, secuestros. Luego en 1973 un gobierno republicano, peronista, Cámpora, disuelve la Cámara Federal Penal, que tenía 9 jueces que eran encargados de juzgar a estos terroristas y meterlos presos y demás, con juicios transparentes y demás. Lo disuelve fuero y los libera a los 372 terroristas, en su mayoría, y obviamente los terroristas continuaron haciendo terrorismo, generando un gran caos, y en 1975 Isabel de Perón, con el decreto 261/75, hace este decreto que dice aniquilamiento del accionar subversivo. O sea, todos gobiernos peronistas, democráticos, republicanos comienzan a escalar un problema que estaba medianamente, entre comillas, solucionado. Había presos, había un fuero penal específico, con justicia, con jueces, con 9 jueces, y que metían presos a estos delincuentes, que generaban realmente problemas grandes en la sociedad. Luego, el mismo de democracia va generando estos problemas con Cámpora, luego con Isabel Perón, que se les va de las manos, se les desmadre evidentemente, y desesperados ellos mismos convocan con la misma sociedad, las iglesias, sindicatos, de vuelta a un gobierno militar peronista, básicamente por Macer y compañía, que es la dictadura del golpe de 1976. O sea, realmente a nosotros, a mí me impactó verlo con la claridad que lo transmitiste, Roger, y en definitiva, a uno lo que lo hace es pensar y revisar, bueno, a quienes elegimos en el poder. Fíjense, algo que podría haber sido subsanado rápidamente por cuestiones ideológicas, por cuestiones mezquinas, por intereses mezquinos de un grupito, pusieron de reina a toda una sociedad. Y después vino con este aniquilamiento subversivo, que es una orden política a los militares, vinieron todos los excesos y las locuras de un montón de militares que realmente bien presos están, y otros que no están bien presos porque realmente seguían órdenes políticas. Y entonces realmente es algo que hay que contar toda la verdad completa, por eso los invitamos siempre. Acá no somos manada, que no se queden con una sola versión de las cosas, que investiguen. Hay muchísima información y que sigan buscando en las redes, por ejemplo, en distintos canales de la internet. Bueno, Y que den like a la publicación. ¿cómo lo quitas? Y que den like. Y que le den like o no like también sirve, porque ayuda al algoritmo a seguir difundiendo nuestro trabajo. Por otro No lado, sé, Aló, Juanpi, si sí, querés agregar algo. sí, dos cositas. Primero, no se ha aclarado acá, pero en los años previos al golpe, sumado a estos indultos que eran muy injustos para con las víctimas de todos estos terroristas, teníamos una situación en la cual la propia guerrilla estaba organizada de una manera
que los mecanismos de la justicia no los podían combatir eficazmente. Es decir, los policías no querían saber nada con ese tipo de investigaciones, los jueces no querían agarrar esas causas porque eran asesinados ellos mismos, eran asesinadas su familia, digamos, era peor que enfrentar una mafia. Totalmente. Entonces, cuando uno lo mira en perspectiva, la orden de aniquilamiento que dio el peronismo en sus últimos años, la hizo justamente en un contexto en el que capturar a un terrorista, darle un proceso justo, enjuiciarlo y tenerlo después preso, resultaba en una cantidad de víctimas militares, civiles, enorme. Y en el momento que se dicta la orden de aniquilamiento, cambia el enemigo que estaba enfrentando esa guerrilla. Porque hasta ese momento, en todo momento, se proclamaban ellos mismos como un ejército con sus reportes de combate, con acciones dirigidas específicamente a atacar objetivos civiles y militares. Y cuando justamente asume un gobierno militar, de que ya no les daba garantías, ni debido proceso, ni todas las cosas de las cuales se abusaron en todos los años previos, resulta esto de que ha sido una violencia que vino a pagar otra violencia previa. Sí tener en cuenta que estos grupos terroristas querían hacerse con el poder en el país y que en los países donde pudieron tener éxito, todavía hoy siguen siendo dictaduras donde no se respetan los derechos humanos y donde hubo decenas de miles de muertos en todo el tiempo en que han estado en el gobierno. Sí, y antes de cerrar, otro tema interesante para analizar son las indemnizaciones, ¿no? Cantidad de gente que se ha indemnizado porque su padre fue terrorista, que murió en combate. Creo que la madre de Guado de Pedro murió en combate, bueno, capturada, era combatiente y al hijo le dan dinero. Y después hay mucha gente que figura como este monumento desaparecido y son gente que fueron a tomar regimientos y murieron en combate y murieron matando conscriptos de 18 años. Y ponen su nombre en los monumentos. Hay todo una mezcla ahí muy, muy rara y bueno, y Sí, como digo, siempre cuestionar estas cosas suena a que sos facho, ¿viste? Estas cosas cansan. bueno, y otro punto más. Si bien es cierto que uno encuentra que la sociedad en general no le da mucho sentido o mucha bola ya actualmente, tenemos que todos los lugares donde se forman a los niños, todos los lugares donde se crean las leyes, siguen cooptados por la ideología. Sí, Entonces, no olvidemos que en 2017, en la provincia de Buenos Aires, se sancionó una ley de que establece que en provincia de Buenos Aires se debe nombrar de manera obligatoria que la cifra de desaparecidos oficiales es 30.000, que se tiene de que decir obligatoriamente que fue una dictadura cívico-militar. Exacto. Eso Usan sigue de ahí, negacionismo. Sí, ¿sí? sí, sí. María Eugenia Vidal. Hola. En los colegios, yo que soy papá, he visto los directores, los profesores, hacer toda la conmemoración para contarles a los chicos una historia que empezó en el 76 y que solamente tenía víctimas bajaron que en no un se ómnibus la sabía por qué película. era. Exactamente. Y eso no ha cambiado por más de que uno diga ha cambiado la época. Y los chicos de la generación que vienen se están formando con eso. En la Un provincia de detalle, Córdoba, sí. un detalle. Este año han evolucionado, escuché una publicidad en la radio eh, anunciando la marcha del 24 y decían para conmemorar o recordar el golpe cívico-militar clerical. Ya le agregaron a la iglesia ahí, ya. Por la duda. Sí, va Sí. evolucionando. No, Y no, Bueno, la sí, totalmente. El propia, tema es gigante. El tema es y lo Es podemos gigante, pasar pero 15 horas sí, hablando de eso. totalmente. Pero yo, un denominador común, y dejo esto, y para que los que nos están escuchando, los que nos están viendo, puedan seguir investigando, fíjense el daño que nos hizo la política, los políticos en gobiernos, cómo inicia esto.
inicia con liberación de terroristas en 1973 con Cámpora. Esos mismos terroristas que son liberados, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es matar al juez que los metió preso, que eran del fuero de la Cámara esta Cafepe. O sea, que la gente investigue. Obviamente, ¿por qué tenemos una justicia tibia? ¿Por qué tenemos una justicia mala en Argentina? Yo creo que uno de los tantos motivos, o una justicia cobarde, es por eso, ¿no? Como decía Juanpa, si interviene el poder político para liberar delincuentes que fueron correctamente juzgados, y estos delincuentes, ¿qué hacen? Matan al juez o a su familia, como es lo que pasó en 1973, que fue esta tragedia, en esos años sangrientos de Argentina. Fíjense lo que genera, ¿no? Malas decisiones políticas, falta de comunicación, falta de participación y estas decisiones, ¿no? Y después que se le fue de las manos al mismo gobierno peronista y terminan generando todas estas otras barbaridades. Pero simplemente para dejarle, cuando uno se pregunta por qué tanta injusticia, por qué esta democracia republicana, donde tenemos los diferentes poderes, falla. ¿Por qué falla, no? Y porque, fíjense, no es tan independiente. O sea, el poder político se terminó metiendo en una decisión del poder judicial que había metido preso un montón de terroristas y los libera a un Cámpora, libera a 372 presos y un descontrol. Tenemos que cuidar más nuestras instituciones, tenemos que reaccionar como ciudadanos y dar la batalla por no solamente la democracia, sino la democracia republicana. Si quieren, seguimos con el otro tema, chicas. Chicos. Sí, vamos con el wokismo, que Dale, nuestro Luquita. especialista es Lucas. Yo sí me traigo la noticia idiocrática woke de la semana. Esta es más grave. Bueno, conocen el tema de la abogada santiagueña de 29 años. El 14 de enero fue filmada haciendo un gesto de mono a un mozo de un bar en Río de Janeiro tras una discusión. Bueno, gracias a una denuncia de esa grabación, la detuvieron, le pusieron la tobillera electrónica y bueno, esta semana ella enfrentaba por pedido del fiscal la posibilidad de estar 15 años presa. 15 años presa, después se redujo y aparentemente la pueden dejar volver y que paguen una indemnización. Dijeron que le iban a dejar volver a Argentina a esperar el fallo ahí, pero ahora han resuelto que tiene que esperarlo en Río de Janeiro, que se resuelva de acá a 15 o 20 días. Quería preguntarles porque he escuchado posiciones muy antagonistas, uno diciendo, esta chica es racista, 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 que se jorobe por hacer eso, y otros diciendo, che, déjense de joder, es una argentina, la están deteniendo por cualquier cosa, tiene que intervenir en Cancillería que la devuelvan. Yo tengo mi opinión, pero prefiero escucharlos ustedes antes. Juanpi o Luke o Manu. Bueno, yo creo que cada país tiene derecho a poner sus reglas. Si en Brasil a todos, incluidos los nativos, les pusieran ese tipo de sanciones, sería una cuestión de que uno como ciudadano que va a un país extranjero tendría que acatar. Lo que yo veo en este caso es que se ha tomado el caso de esta chica como un caso ejemplificador para dar un escarmiento y entonces es absolutamente desproporcionado el tratamiento que le están dando a esta chica por ese caso en relación a lo que se castiga o se pena en Brasil. Sí creo que tendríamos de que evaluar como país que nosotros no recibimos la misma reciprocidad en el trato que damos a los extranjeros respecto de lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a otros países. Cuando vinieron brasileños hace unos 4 o 5 años, en pleno periodo hiperinflacionario, se burlaban de los argentinos rompiendo billetes en público. Eso es un delito, la destrucción de Diciéndote moneda pobre, pobre, sos un pobre. diciendo pobres. Y con esa vara uno podría decir, listo, mira, sos extranjero, viniste a ver un partido de fútbol, nos dijiste pobre, preso, 10 años de prisión y te ponemos una multa. Y nosotros en realidad somos absolutamente permisivos, hasta el punto de que todos los marginales de los distintos países encuentran cobijo acá. Bien, bien. A mí lo que me llamó mucho y poderosamente la atención es que Alberto Fernández, expresidente de la Nación, salió a decir en los medios que él tuvo que intervenir con Cancillería de Brasil
para liberar a esta chica, justamente Alberto Fernández, quien indicaba que los brasileros venían de la selva. Yo les recuerdo que trató de citar este personaje, realmente tenemos que tener cuidado quién votamos porque realmente sociópata, psicópata, como dice Milei. Este personaje trató de citar a Octavio Paz, una parte, una frase que nosotros los argentinos en definitiva venimos de los barcos porque somos hijos de inmigrantes o nietos. Lo dijo mal a la frase y dijo, los brasileros vienen de la selva, si no me equivoco, ¿no? O de la palmera, se bajaron del... Básicamente, ¿no? Y este mismo Alberto Fernández salió a decir que no fue producto de la Cancillería. Yo entiendo que la Cancillería argentina estuvo trabajando muy fuertemente todo este último tiempo para tratar de minimizar esa pena o tratar de repatriarla, por así decirlo. No sé si lo Mira, el Alberto Fernández, el mismo de Garganta Profunda, ese mismo. mismo. Mm. Bien. Sí, bueno, es un impresentable y no se podía esperar otra cosa de él. Yo creo que esto tiene varios puntos de análisis. Me parece lo más importante es que es un reflejo de 1984, o sea, es la censura de una opinión que por más que resulte totalmente desagradable, no deja de ser una opinión. Entonces yo escucho por ahí decir, bueno, pero tenemos que respetar la legislación de otro país. Y como suelo decir, yo creo que es el respeto irrestricto de la posibilidad de hacer cosas y no de lo que se hace, no del derecho, no del proyecto de vida, sino el derecho a ejercer un proyecto de vida. Porque si fuese así, tengo que respetar que la piden a las mujeres en Medio Oriente. Y no respeto que la piden a las mujeres en Medio Oriente. Entonces tampoco respeto de que una persona que emite una opinión que puede ser totalmente desagradable, termine presa o termine con una condena monstruosa. Entonces, ¿qué le van a hacer a un violín? ¿Lo van a asesinar? ¿Lo van a resucitar y asesinarlo de nuevo? Porque si no, no les alcanza para tener una pena equivalente. O sea, es una desproporción. También creo que tiene que ver con un ejemplo, con algo ejemplificador, quizás con algo de cansancio hacia con los argentinos, que somos bastante pesados cuando vamos afuera, pero que estoy totalmente en desacuerdo con la medida y que el planteo de Emmanuel Danán que paguen los $125.000 con banana me parece genial. Bien, ecuatoriana o brasilera. Bueno, después vemos eso. Sí, Chicos, Roger, sí te quiero hacer una salvedad. Cuando vos decís, si vamos a un país musulmán, no voy a estar de acuerdo en que la piden a una mujer, es cierto, uno nunca puede estar de acuerdo con eso, pero si vos vas a esos países y sabés que hay un código de vestimenta, o sabés de que no se puede beber, o que hay determinadas cosas que son ofensivas, es responsabilidad de cada uno como persona que va a otro país hacerse cargo de las conductas que son prohibidas o son penadas en ese país. Te entiendo y comparto lo que estás diciendo, de que uno se somete a ese riesgo y que lo que uno debería hacer es no ir y decir, perfecto, déjenla, no va ningún argentino el año que viene a Brasil. Se acabó, a Eso, ver qué hacen. sí, Bueno, sí, sí, totalmente, estamos de porque acuerdo, pero voy más que nada a un análisis global de decir, no podemos creer o no se puede creer de que una opinión tenga semejante castigo, porque ni siquiera es que le pegó, que hizo, nada, es una opinión. Podemos decir desagradable, estamos de acuerdo, perfecto, pero de ahí a lo otro es una burrada. absolutamente. totalmente. Bueno, no es Bueno, Brasil solamente. En Inglaterra vimos como a un profesor también lo metieron preso, creo que fue en Inglaterra o en Irlanda, también o por defender la vida o por decir no usar los pronombres. ¿Se acuerdan? Los pronombres obligatorios que tienen allá. O sea, o hablar básicamente acá. Jordan Hablar Peterson, con la exacto. E. Jordan Peterson en Canadá le sacaron el título por eso. Claro, o sea, la intolerancia, corremos el riesgo, la humanidad creo que corre grandemente el riesgo de, primero, de autodestruirnos, ¿no? Pero una cosa terrible es de hasta perder el humor, el chiste, porque no te convierte en racista o xenófobo hacer un chiste sobre los brasileros o ellos que hagan un chiste sobre los argentinos, ni te hace gordofóbico si trata a un gordito
como tal o lo que sea, ¿no? No, no te convierte en un fóbico si nos reímos todos, ¿no? No reírnos de, sino reírnos todos. Eh, Bueno, así que, dos, Luquita, dos cosas le quería comentar. Una, que yo creo que esto tiene que ver con esta agenda que hay, no sé si la han visto mucho en redes, de empezar a tildar a Argentina de racista. En todos lados empezó con la nota del New York Times quejándose que la selección argentina no tiene jugadores negros, pero nadie se queja de que la selección de Senegal no tenga jugadores blancos. Empezó en ese entonces y ahora en redes hay muchos videos de gente diciendo el argentino es racista, el argentino es racista, el argentino es racista. Yo creo que no somos racistas y, y creo que en el caso de esta chica está pésimo el gesto que hizo, pero me parece increíble que no se tenga en cuenta el contexto, que fue en un bar que ya es conocido por estafar a los clientes. Ese bar hace 2 años hubo una pelea con otro grupo argentino y terminaron matando a un argentino a golpes en la vereda. no, no sabía eso, Luca. El mismo bar, el mismo bar. Y ahora no sé, no, el problema acá es que no contaron bien los pormenores del problema con este grupo. Y antes que la chica le haga una seña de mono, el tipo se agarra los genitales. ¿Eso qué? ¿Eso no es misoginia entonces? Eso me parece muy hipócrita. La forma que tienen, por lo menos el juez y el fiscal, de tratar este tema. Yo viví en Brasil más de 6 años. Y les cuento que, a ver, este tema de injuria racial ya condenaron a una maestra en San Pablo a 9 años por discriminar a un alumno. No encontré los detalles de cómo ella discriminaba. Entonces, bueno, no es solamente la Argentina, sino que parece que toman este tema muy en serio. Pero a mí me parece que lo toman como de cartón. Porque primero, hacer esto, yo no sé si la chica está diciendo la raza negra es inferior. Le está diciendo a él, che, te comportaste como un mono. Cuando el tipo se agarra los genitales, es una actitud medio mono, ¿o no? Entonces yo no sé si este gesto significa discriminar a toda una raza. Y bueno, viendo temas en Brasil, viendo antecedentes en Brasil, vi el caso de una maestra que le dice a un chico en una práctica médica, Lo haces muy bien, a pesar de ser negro". Feo, ¿no? Feo. Un caso de 2005 que creo es uno de los antecedentes de esta ley. Les comento que yo hice un posgrado en Brasil. Primero, ¿te sentís discriminado siendo argentino en Brasil? Porque todo el tiempo hablan mal de los argentinos. Y creo que en parte porque no nos conocen. Tienen una imagen del fútbol, ¿viste? De la cargada, pero los argentinos, los brasileños que vienen a Argentina se vuelven contentos. Pero estando allá, con la gente que no conoce argentinos, que nunca fue a Argentina, hablan muy mal de nosotros. Y yo todo el tiempo me sentí atacado viviendo allá. No por mis amigos, yo tenía amigos fantásticos en Brasil, pero por la televisión, los medios, las redes. Y haciendo el posgrado, había una materia que yo ya había visto en la facultad, entonces yo hacía buenas preguntas, porque yo ya estaba como en un nivel más, no la veía por primera vez la materia, ¿no? Porque yo fuese mejor en esa materia que los otros. Y el profe dice, qué buenas preguntas que haces, Lucas. Qué jodido que es tener que lavar a un argentino. Oh, mira vos. Esa persona estaba cometiendo racismo contra los argentinos, contra los cordobeses, contra los morochos. No, hizo un comentario boludo. Dice, no me gustó, pero bueno, a otra cosa. Entonces, así como yo no puedo enojar por ese comentario, a que el mozo se sintió que se iba a convertir, que esta chica lo quería convertir en esclavo, me parece una hipocresía tremenda y como dice Rogelio, muy similar a 1984, ese exceso de corrección. Los problemas raciales no están en que una chica haga esto, que no lo debería hacer, pero es un gesto estúpido. El racismo está en, no sé, en que no te tomo para mi trabajo porque no me gusta tu color de piel. En otras cosas, no te dejo entrar al bar porque no me gusta cómo te ves. Pero hacer ese gestito me parece tan hipócrita que lo castiguen con 5 años de cárcel. Y ahora creo que la indemnización que va a tener que poner es una muy buena guita. 120 mil 120, dólares. sí, $120.000 o Yo ciento le, veinticinco. yo le Hablan de arancelaría por potencial eso porque cinco es para tres años personas. la universidad a todos los brasileros que estudian acá y con lo primero que recaudamos le pagamos los 120.000 dólares y todo el resto que quede para nosotros. Sí, sí. Gente, sigamos adelante, así no Dale, nos vamos. apuramos. El último tema que tenemos para hoy, bueno, un tema que está en todos los medios, en todos los medios. A ver, ¿cómo arranco? Él está en todas las planas, que es el tema de Adorni, ¿no? Que está siendo visibilizado algunas actitudes, no sé qué piensan ustedes, varios viajes en avión, o sea, dos puntuales. Uno, un viaje oficial en el avión presidencial, donde él, dentro de los pasajeros, figuraba o estaba presente su esposa
utilizando, digamos, el avión presidencial, y por el otro lado, otro viaje en avión ahora en febrero, pero esto es un jet privado aparentemente de un proveedor del Estado, de Canal 7, que ojalá también no se entiende por qué el Estado tiene un canal de televisión, más en estos tiempos donde tenemos un montón de redes y un montón de alternativas de comunicación y con el costo que esto implica, pero la cuestión es que hay un proveedor del Estado que tiene aparentemente un jet privado que lo invitó a Punta del Este, ¿no? Y acá entran varias situaciones, ¿no? Pero yo quiero escucharlo un poquito a usted. Pero básicamente, uno de los dos casos ya pidió disculpas a Dorni, dice, indica claramente que cometió un error y bueno, y seguimos para adelante. No obstante, ¿qué opinan ustedes? Porque, a ver, hay algo esperanzador en todo esto que está pasando, pero lo digo esperanzador con pinzas, díganme ustedes qué piensan. ¿Qué es el periodismo de investigación? ¿Qué opinan? En los lugares donde realmente no hay sobre, donde no hay pauta oficial, yo creo que el periodismo, al no tener nada que devolverle al gobernador de turno, que en definitiva es la patrona, él es su patrón si le paga pauta, como en Córdoba, que no hay periodismo prácticamente de los medios tradicionales porque recibe pauta, entonces no vamos a enterarnos de casi nada, nos enteramos gracias a algún periodista independiente que lo hace en su bolsillo, pero a nivel nacional han dejado de percibir pauta en muchísimos medios. Entonces han avanzado todo lo que es el periodismo de investigación y yo creo que eso es muy sano para la República, el famoso cuarto poder que un poco habíamos perdido hablando de democracia republicana. Eso creo que es muy positivo. Ahora bien, yo creo que puede haber, ¿qué opinan ustedes? Si hay ensañamiento, porque recuerden cuando Néstor y Cristina Kirchner del 2004 hasta el 2015 se hacían llevar los diarios a Santa Cruz, ¿no? Los diarios, en el Tango 01, Tango 02, hecho que fue judicializado, pero como siempre, ladrones guante blanco quedan totalmente impunes. Se declaró nulidad de la causa por un tema tecnicismo, por una cuestión procesal, de que el juez Bonadío era juez y parte y al mismo tiempo en ese momento los había acusado y al mismo tiempo judicializó la causa. Entonces quedó en la nada, pero nunca se recuperó esa plata. Y después los 194 viajes a Santa Cruz que Cristina realizó en el último gobierno nefasto de Alberto Fernández, 194 veces fue para, o sea, no fueron viajes oficiales, un valor más de 9 mil millones de pesos. Nos costó a nosotros, a través de Aerolíneas Argentinas, esos viajes, que no eran oficiales, un viaje de fin de semana que se tomaba la expresidenta, ex vicepresidenta y delincuente Cristina Fernández Kirchner. Pero ¿qué opinan ustedes un poquito ahora que tenemos, que le está pasando a Dorni, arrancó ahora esta situación? ¿Qué pueden decir al respecto? Yo tengo una opinión al respecto y cómo solucionarlo. Yo creo que sin duda hay una doble vara, sin duda hay una doble vara. Se busca la paja en el ojo ajeno, sin duda, pero a la vez me parece que eso ya lo sabes, como bueno, ya sabes que te van a dar con todo. Sabes que tu bandera era contra la casta, o sea, hacer cosas que sean de casta o que parezcan de casta, la tenés que evitar. Y creo que tiene una enorme capacidad el gobierno de tirarse tiros en el pie porque esto era muy evitable, la llevé a mi mujer, disculpen, si iba a ir a en privado, tiene razón, no sé, tenía que bajar los humos y ayer lo vimos sacado, yendo en contra, diciendo, usted solo es un periodista, usted no va a juzgar a mí, enojado, y un tipo que es valioso, lo conocíamos por, digamos, domar a periodistas cuca en las conferencias de prensa y ahora verlo así tan soberbio, petulante, por algo que tal vez no sé nada, ojo, tal vez haya algún hecho de corrupción, pero tal vez no lo haya, y lo agrandan y hacen que la prensa hable 10 días de esto sin ninguna necesidad. Creo que están manejando mal la comunicación, creo que al lado de la corrupción de otros gobiernos no es nada, pero si vos venís con un discurso contra la casta, tenés que ser y parecer, y creo que bueno, que es un error no forzado muy tonto. Juanpi, Roger. Sí, Juanpi, yo creo que por muchísimo menos a alguien que no tuviera el favor de Karina lo fusilaban y le soltaban la mano al toque. A Marra por una votación lo defenestraron y Adorni, que fue el bendecido para las elecciones, no lo pueden soltar porque están construyendo capital político en torno a él, pero hoy en día resulta más un peso
para el conjunto de la credibilidad del gobierno libertario, que siempre dijo, una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Y no podemos decir que, bueno, esto no es mucho porque los que estaban antes malgastaban peor. Está mal. Sí. Comparto las opiniones de tanto de Lucas como de Juanpi. Las- en su combinación estoy de acuerdo. Creo que a esto se sumó el tema de que le buscan las propiedades, que si tiene propiedades que no son declaradas, que si las tiene, que si no las tiene. Es verdad que hay mucha operación a lo largo de toda la historia del gobierno de Milei. Le han hecho operaciones a todos los ministros. No Sí. sabemos si esta es o no, no la sabemos, pero como bien dice Lucas, no solo hay que ser, sino parecer y al extremo. Compararnos con el kirchnerismo es compararse con el peor del grado, o sea, no sirve, claramente. Y lo que decía Juan Pablo también, que lo cuidan porque lo tienen como futuro candidato. Eh, Tiene que aprender este gobierno a dejar de hacer, como dice Juan, decía Lucas, de pegarse tiro en los pies, de cometer errores. Yo creo que lo del viaje a Estados Unidos, todavía la gente lo tomó sin demasiada importancia, pero por ejemplo, el viaje en el jet a, Punta del a Este. Punta del Este, que quizás se lo pagó él, yo no estoy diciendo que no haya sido, pero no tenés que hacer eso, por más que tengas el dinero, porque estás diciéndole, vengan a pegarme. Sí. Entonces, y cuando te has Hacelo cuando termine tu, cansado, tu mandato. Hacelo y te has, después. claro, y te has cansado de pegarle a los periodistas que te están esperando, que te están juntando Sí. bronca, a la primera de cambio, pero te van a dar como caballo en su vida. Y eso pasa. Yo No creo sé que si debe es ser verdad o no, pero Yo que creo le que dan, le dan. debe ser muy, pero muy difícil estar en los pantalones de esta gente. Estamos hablando de Manuel Adorni, un gran batallador, hablando de la batalla cultural o estratega cultural. Ha sido un verdadero crack para nosotros en general, porque ha sido un tipo muy inteligente, muy rápido. Nos llama poderosamente la atención estos errores no forzados, diría el Luquito, o este tiro en el pie. Pero bueno, son seres humanos, apelamos a que, creo que ya lo reconoció al error, sobre todo lo que fue que viaje con su esposa en el avión presidencial, más allá de los argumentos, creo que embarraban la cancha, lo del costo marginal, y como estaba vacío el asiento, podía ir la esposa porque la necesitaba, y bueno, pero en ese mismo argumento diría el Juanpi, yo también quiero ir a Nueva York También porque quiero ir. soy un ciudadano argentino, quiero conocer Nueva York y si está libre ese asiento en el Tango 01 que yo pago con mi impuesto, quiero viajar yo. Entonces, pero bueno, pidió disculpas, yo de vuelta confío, espero que vayamos para adelante, que esto no, o sea, que se esclarezca lo del tema de la dádiva o no, y respecto a la solución que yo planteaba cuando arrancamos el tema, yo creo que debería implementar, más allá de la ley de ética pública que existe en la Argentina, que no debería recibirse ningún tipo de premiación, regalo, pero estamos mal acostumbrados. Acuérdense, Alberto Fernández vivía en un Recoleta, un departamento de un proveedor también del Estado, una cosa obscena de corrupción. Y ojalá que la justicia esclarezca todas estas cuestiones, pero el tema es el siguiente, o sea, tendremos que adoptar lo que hacen, por ejemplo, muchas empresas privadas, que es el famoso compliance. El compliance, que es un sistema de cumplimiento normativo donde vos no podés aceptar de un proveedor, no podés ningún favoritismo, ninguna prerrogativa, ni nada. O sea, que haya un sistema que blinde al gobierno, que antes de que se tomen estas determinaciones, haya un equipo, no digo un nuevo Raviol, o hasta puede ser una inteligencia artificial, que cheque estas cuestiones, porque por ahí están desbordados, digo yo quiero pensar de buena fe, y se pasan estas cosas en esta vorágine, y bueno, que tenga un equipo o una inteligencia artificial preparada para que se implemente el compliance, que es este sistema de evitar estas corrupciones, este tráfico de influencia, especulado, llámenle como quieran, para que no vuelvan a ocurrir estos errores, ¿no? Son cosas a corregir de personas que la mayoría no son de la política, son ciudadanos de a pie que están ocupando cargo político. A mí lo que sí me dolió es otra cosa, otra noticia, que uno de los que más le está dando con un caño a Manuel Adorni es un socio o un amigo de Sebastián Pareja, gente que ellos mismos, que la misma Libertad Avanza está poniendo en cargos de poder. O sea, repito, uno de los
mano derecha o candidato, que fue candidato a La Libertad Avanza, es uno de los dueños de uno de los medios que está publicando una encuesta donde dice que el 80% de la ciudadanía indica que Manuel Adorni debe renunciar. O sea, fíjense, el enemigo interno dentro de la misma política, digamos. A nosotros no queremos ahondar en la parte de esta política, seguramente, pero son cosas que creo que tiene oportunidad de corregir el gobierno, ¿no? Y para poder seguir dando batalla, porque realmente Sí. lo que enfrentamos del otro lado también es gravoso. Recordemos que una de las banderas de Milei en su inicio de la carrera política era decir yo dono mi sueldo. Pasar de yo dono mi sueldo a, uy, se metió mi mujer, uy, este amigo tiene un contrato, es como que no, eso desencanta a la misma gente que te votó y que esperaba de vos, bueno, lo que prometiste. Insisto, capaz que está todo limpio, pero no parece. Y esta actitud de ayer, en la conferencia de prensa, no fue la mejor para terminar el tema y que pasemos a otra cosa, digamos. Me parece que lo han manejado mal comunicacionalmente, por lo menos. Es muy difícil porque incluso cuando dicen, bueno, está en manos de la justicia, y como la justicia está tan desacreditada, cuando está el poder, cuando está la gente en el poder, se complica todavía más. Por eso creo que sería fundamental saber de que verdaderamente se comportó como corresponde. Pienso que sí, pero hay que saberlo, no tiene que ser un parecer. Y bueno, abogar por buscar formas e instrumentos, como puede ser lo que dijo el Manu, para que las cosas sean limpias. Y transparente, transparencia, que es lo que venimos todos nosotros tratando de arengar y que estos políticos, para muchos de nosotros, ha sido un sueño que tengamos liberales y libertarios, que realmente no se contaminen los espacios, que no se contaminen las ideas. Sabemos que son seres humanos que están manejando muchísimo poder. Les recomiendo ver una película, El Señor de los Anillos. Tienen el anillo en este momento, así que esperemos que las ideas sean más fuertes, las convicciones, los valores, la ética, la moral, que el anillo para seguir adelante y que seamos un país próspero realmente y que confiemos en que van a corregir esos errores y van a retomar ese rumbo que tanto predican, ¿no? Así que chicos, creo que cumplimos hoy. Les digo una pequeñísima anécdota con respecto al tema de dádivas o demás. Fines del siglo XIX, tensión con Chile, Argentina manda a comprar, si mal no recuerdo, a Alemania armas a Estanislao Ceballos. Estanislao Ceballos va a compra, no sé si eran fusiles Mauser, no me acuerdo. Entonces, la fábrica le da un cheque de comisión por haber hecho de intermediario. Estanislao da vuelta el cheque, lo endosa, le dice, deme más armas con este cheque. O sea, no solo no lo aceptó, sino que volvió a comprar armas con eso. Bueno, Qué grande. eso es lo que debemos recuperar. Totalmente, totalmente. Qué lindo, qué linda. Con esa valor, con esa acción, nos despedimos, equipo, nos despedimos. No somos maná, los esperamos a todos, como siempre, los jueves. El jueves que viene con más noticias y síganos en los canales que vamos a seguramente ir poniendo pastillitas, bullets para seguir dando esta batalla cultural. Un fuerte abrazo para todos. Los queremos mucho. Hasta el jueves que viene. Chao, gente. Nos vemos. Suerte.